Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce. Ya estamos aquí nuevamente en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Un saludo muy afectuoso para nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, también para nuestros amigos de España. Y estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a continuar con un documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes. Es un documento que tiene muchísima riqueza doctrinal, mucha riqueza pastoral, así que, bueno, pues hay que disfrutarlo porque el tema de hoy, además, es también de mucha relevancia, porque vamos a tratar nada más y nada menos que algo sobre el ateísmo, la actitud de la Iglesia frente al ateísmo y también Cristo, el hombre nuevo. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Estamos en su programa Concilios. Bienvenidos todos nuevamente aquí con nosotros en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Queremos también dar nuestras vías de comunicación. Como siempre, ya saben que tenemos el correo concilios@mariavision.com, en el que yo puedo contestar sus inquietudes, sus preguntas. Y si son cosas más breves, podemos utilizar la cuenta de Twitter, que es @filos1403, @P mayúscula HLOS 1403, tal y como aparece en la pantalla. Si no tiene cuenta de Twitter, puede utilizar el correo de concilios @mariavision.com. Algunos amigos también se están comunicando por vía de Facebook. El Facebook es Manuel Ocampo Ponce, ahí sí me encuentran en Facebook. Y también podemos contestar por ahí las preguntas que ustedes tengan o mandar los saludos que necesiten, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver en este programa un poco más, vamos a profundizar en este documento, en esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Ahorita estamos dedicados exclusivamente al Concilio Vaticano II, un concilio excelente y rico en contenidos y en doctrina, en lineamientos pastorales, etcétera. Pero además, ahora vamos a tratar un poco más el tema del ateísmo. Ya hemos estado platicando lo que es el ateísmo y todos los tipos de ateísmo que hay, por lo menos 10 tipos distintos de ateísmo, porque ateísmo no significa exclusivamente no creer en Dios, sino negar, por ejemplo, la capacidad de la mente humana para alcanzar racionalmente la esencia de Dios y algunos de sus atributos, la inmortalidad del alma, etcétera, también. Y tenemos también como ateísmo, por ejemplo, quienes viven como si Dios no existiera, el ateísmo práctico. El primero es el agnosticismo, negar la capacidad de la mente humana para conocer a Dios. El segundo es el ateísmo práctico y otros tipos de ateísmo que hemos tratado ya en estos programas, pero el día de hoy vamos a dedicarnos a cuál es la actitud de la Iglesia frente al ateísmo. Y bueno, no puede ser otra, como lo dice este documento del Concilio Vaticano II, que rechazar enérgicamente y con mucha fuerza todo tipo de ateísmo, porque degrada, denigra el ateísmo la dignidad de la persona humana. El ateo queda completamente degradado en su dignidad porque sin Dios el hombre se reduce exclusivamente a la nada. El hombre sin Dios queda determinado a la desesperanza, a la nada, porque obviamente si no hay un Dios y si no hay nada más después de la muerte, pues entonces ahí termina todo el valor del ser humano. Entonces, por eso la Iglesia, en este documento,
se pronuncia enérgicamente en contra del ateísmo y además dice que hay que profundizar muy detenidamente en las causas de este ateísmo. Ya había mencionado algunas de las causas, sobre todo también la responsabilidad que tenemos los católicos de que haya ateos por nuestro mal testimonio y por no enseñar bien la doctrina. Si no enseñamos adecuadamente la doctrina católica, pues es muy fácil que estas personas que se van formando con nosotros mal o que se deforman por no tener bien los fundamentos y los principios, por no haber puesto atención o no haber realmente buscado con sinceridad formarnos y buscar a Dios y los contenidos de nuestra fe, los transmitimos mal y luego estas personas llegan otros y los confunden y acaban por perder la fe y aunque estén bautizados, acaban siendo ateos. Entonces, por eso tenemos una gran responsabilidad de formarnos bien y de enseñar, de evangelizar con buena doctrina. Pero además hay otra causa que es el mal testimonio que damos los católicos. ¿Por qué? Porque estamos bautizados, pero somos muy ligeros y tenemos una conciencia muy laxa para poder aceptar cualquier cosa y para podernos permitir cosas frente a la demás gente sin darnos cuenta que esto puede confundirla en su fe, porque si predicamos una cosa y después hacemos otra, pues confundimos a los demás. Eso todos nosotros lo hacemos, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y luego la segunda parte de este programa va a ir justo a lo que significa Cristo para el hombre como el hombre nuevo. O sea que este programa va a ser muy interesante, así que quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Estoy recibiendo ya aquí algunos mensajes. Le mando un saludo muy afectuoso a Mauricio Martínez Durán, que es de Tlaxcala. También quiero mandar un saludo a Fernando Tor y también a su papá, don Damaso Fernández, y a la familia Vargas Fernández en Juchitán, Guerrero. Bueno, pues les mando un saludo muy afectuoso desde aquí, desde María Visión, desde su programa Concilios, en el que estamos tratando hoy este tema relacionado con la Gaudium et Spes, una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, pero que está tratando ahorita un tema muy delicado que es el tema del ateísmo. Y fíjense que entre una de las causas que reconoce como causas del ateísmo, no solo está la mala doctrina enseñada y el mal testimonio que damos los católicos, sino que también en este ambiente de la modernidad que se inició en la época del Concilio Vaticano II, que fue en los años 50 y 60, sobre todo al principios de los años 60, ha habido y sigue en la época actual un ambiente de hacer creer que la religión católica o la Iglesia católica va en contra del progreso y del desarrollo humano, lo cual es una cosa muy falsa, porque la Iglesia, si algo busca, es el progreso y el desarrollo, pero el auténtico progreso en el que vaya a la par de todo el desarrollo técnico y científico, el desarrollo de los derechos humanos y de la dignidad de la persona, de su relación adecuada como centro y como fin de todos esos medios técnicos y de todo lo que es la parte natural del universo, y no que quede como esclavizada por ellos con nuevas formas y nuevos vicios que van cada vez saliendo a través de diferentes medios, ¿sí? Pensemos en las redes sociales, pensemos en toda la tecnología que a veces nos ayuda tanto, pero a veces también falta de alguna manera a el respeto, al reconocimiento de la persona como fin de todas estas estructuras, alienándola, sometiéndola, esclavizándola y llenándola de vicios, denigrándola. Otro de los puntos importantes que aquí vienen en este documento es que, bueno, pues sin Dios, la naturaleza humana y el hombre queda totalmente degradado en su dignidad, y el daño del ateísmo es un daño gravísimo, porque todos los enigmas de la persona humana, todos sus cuestionamientos más profundos, como son el de la vida y la muerte, el del dolor, el sufrimiento, todos estos enigmas quedan sin resolver, quedan en la oscuridad. No hay ningún ser humano que en algún punto
más extremo de su vida no se cuestione profundamente sobre qué va a suceder con él, por qué vive, qué es la muerte, el dolor, el sufrimiento, el pecado. Y todos estos enigmas que son tan importantes para que la persona pueda tener esperanza y alegría, quedan totalmente oscurecidos en una postura totalmente atea, lo cual lleva a la desesperanza, al desánimo, a la desesperación a la persona. Por eso es tan grave el ateísmo y tan peligroso, y por eso todos estos medios con los que ahora se promueve el ateísmo por todas partes, pues han agravado esta situación. Pero para que ustedes escuchen directamente lo que dice este documento, hemos preparado este material que ahorita les vamos a presentar, del cual les pido pongan mucha atención y tomen nota. Vamos a este material. De la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, en el número 21, se refiere a la actitud de la Iglesia ante el ateísmo con las siguientes palabras textuales. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de denunciar con dolor, pero con firmeza, como hasta ahora lo ha hecho, esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, falta ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede rechazar del todo la interrogación referida. A este problema, solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios, que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado, con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad, imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes, e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye, finalmente, a esta manifestación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de su unidad.
La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo, en el que viven en común. Esto requiere necesariamente un prudente y sincero diálogo. Lamenta, pues, la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes, que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan también en este mundo levantar un templo a Dios, e invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo. La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello de: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Como ven, el antídoto para el ateísmo es el testimonio de una fe viva y adulta. Por eso los mártires son tan importantes en la historia de la Iglesia, porque su fe viva y adulta es lo que ha dado también testimonio de la unidad y de la verdad en la Iglesia. Aquí tengo ya algunos saludos a Angelina Denise, que está mandándonos saludos desde Idaho, en Estados Unidos. También a Gerardo Segovia, a María Mendoza, a María Teresa Cervantes, a Arturín Toledo. Muchos saludos a todos ustedes, con mucho cariño, desde aquí, desde su programa Concilios en María Visión. Y bueno, vamos a continuar. Fíjense cómo esta fe viva, esta fe adulta, madura, es lo que necesitamos los católicos. La Iglesia debe dar testimonio y la Iglesia somos, recordemos, todos. Esto ha quedado muy bien establecido en el Concilio Vaticano II, que no hay que confundir a la Iglesia con la jerarquía, con los ministros, con los religiosos, con las religiosas, sino que la Iglesia somos todos los bautizados en comunión con Cristo y que tenemos a Cristo por cabeza y al Espíritu Santo que anima a todo este cuerpo de Cristo o este pueblo de Dios que peregrina, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos llamados a esta unidad, a esta santidad, y con nuestro testimonio hay que evangelizar, principalmente con nuestro testimonio y secundariamente con con la palabra, pero principalmente es el testimonio de vida más a veces que las palabras, porque las palabras sin testimonio acaban por desanimar a las personas. Pero también hay otro aspecto aquí importante que se empieza a perfilar en el Concilio Vaticano II, que es este afán por defender el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia. Recordemos que en ese contexto había muchos problemas con muchos cristianos que fueron perseguidos durante guerras civiles, y fueron asesinados. ¿Por qué? Por manifestar su fe. Simplemente en México, recuerden cómo tuvimos la guerra cristera, y también en España y en muchos países, y por lo tanto este concilio alza la voz para que el ser humano respete el derecho a la libertad religiosa, es decir, a profesar su religión, no solamente en privado, sino también públicamente. Pero vamos a un corte y hablaremos un poquito más sobre esto. Sigo recibiendo aquí mensajes, así es que un saludo afectuoso también para Héctor Alfonso Rodríguez de Ciudad Guzmán y para todos los amigos en Ciudad Guzmán. Un saludo muy afectuoso, espero ir pronto por allá, me han estado invitando, pero
Me ha sido muy difícil por la agenda que tengo, pero les mando un saludo muy afectuoso y espero estar pronto por allá. También a nuestros amigos de Venezuela, al padre Ender Artigas, al señor obispo y al rector del seminario allá en Venezuela, en Trujillo, con quienes estaré, primero Dios, el 28 de enero del año próximo, celebrando las fiestas de Santo Tomás. Ya estamos ahorita en estas fiestas de Adviento, que es preparación, esperanza, y qué mejor preparación que escuchar todos estos documentos, leerlos y escucharlos aquí por medio de María Visión del Concilio Vaticano II, y en especial ahorita esta sangre de los mártires, que es testimonio vivo y que da unidad y vida a la Iglesia, porque con su sangre derramada, qué mejor testimonio que derramarla por la fe. Pero además, también entrando un poco más en este documento, ya perfila el punto de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. ¿Qué significa esto de la libertad de conciencia? La libertad de conciencia quiere decir que todo ser humano, naturalmente, esto es de derecho natural, tiene derecho a obrar conforme a lo que le dicta su conciencia. A veces esta conciencia puede estar equivocada. Hay conciencias que son rectas, es decir, que obran conforme a lo que piensan que está bien, pero son erróneas, juzgan mal. Y sin embargo, fíjense, si esta conciencia es recta, pero está invenciblemente equivocada, entonces es inculpable, aunque el acto objetivamente que realice sea malo, pero resulta inculpable por ser invenciblemente errónea. Es decir, solo si está invenciblemente errónea, no si ese error o esa ignorancia es vencible, porque si es vencible, entonces tiene dos faltas, la de no vencerla por medio de una búsqueda adecuada de la verdad y la de todas las consecuencias y los actos que produce por vivir en la ignorancia. De modo que la libertad de conciencia es muy importante porque hay personas que están equivocadas, pero están invenciblemente equivocadas y tienen derecho entonces a obrar conforme a lo que les dicta su conciencia, y nosotros tenemos la obligación de ayudar a esas personas a salir del error. Pero además la libertad religiosa, que va ligada con esta, significa que tenemos derecho también a creer, a tener una religión y a profesarla públicamente, siempre y cuando esta religión no te induzca a errores gravísimos, a atentados contra los derechos humanos o a degradar a la degradación de la persona, por ejemplo, como el satanismo y cosas que son gravísimas. Pero si la persona, por ejemplo, nació en un país donde ni por sus luces, allá en una región alejadísima, llega el cristianismo, pues esta persona tiene derecho a seguir la religión que le llegó y a obrar conforme a su conciencia. Y recuerden que también en este documento, y aquí también más adelante viene, cómo Cristo, el nuevo Adán, murió por todos nosotros, derramó por todos y a todos da su gracia. A unos nos da la gracia del bautismo, que es la gracia más importante porque nos hace inmediatamente hijos de Dios. Pero aquellos alejados que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, también les da gracias actuales y también murió por ellos y hubo redención y hay redención para ellos. Pero para no caer en imprecisiones, vamos a escuchar con detenimiento estos números textuales de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Vamos a escucharlos. En el número 22, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere a Cristo, el hombre nuevo, con las siguientes palabras textuales. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona.
El que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En él, Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, se restaura internamente todo el hombre, hasta que llegue la redención del cuerpo. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Urge al cristiano la necesidad y el deber de luchar con muchas tribulaciones contra el demonio e incluso de padecer la muerte. Pero asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará corroborado por la esperanza la resurrección. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. De ninguna manera podemos nosotros encontrar una respuesta a todas las expectativas más profundas del hombre que en Cristo. Cristo es el único que responde, porque en Cristo es donde se ve la plenitud del ser humano. Cristo, que asume la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir asumir? Asumir quiere decir que la eleva, la incorpora al seno de la Santísima Trinidad, es decir, la eleva sobre su naturaleza humana y de alguna manera la diviniza al insertarnos como hijos de Dios en el seno de la Trinidad Santísima. Pero además, algo hermosísimo que viene en este documento es el tema de la resurrección de la carne. Ahora vivimos en tiempos de una gran confusión, en donde hay unos que piensan que vamos a estar reencarnando en cucarachas o fundiéndonos ahí en el nirvana, no sé con qué. Puras cosas que obtenemos o que traemos de los pueblos paganos, que ellos no tienen la culpa porque ellos están en el paganismo, pero que nosotros implica una gran responsabilidad, puesto que no estamos tomando en cuenta
todo lo que nosotros hemos recibido con el bautismo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que debemos conocer. Entonces, no a la reencarnación, no a la transmigración de las almas, no hay que decir no también a eso de unirse en el todo. Algunos piensan que todas las religiones son iguales, pero eso no puede ser. ¿Cómo va a ser lo mismo resucitar en cuerpo y alma con todos tus seres queridos como nos prometió Cristo, que vamos a recuperar nuestro cuerpo mortal, que se corrompe por el pecado, pero que Cristo con su muerte venció la muerte, a estar pasando nuestra alma de un lugar a otro, cosas que van completamente en contra de la doctrina católica? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Ya estoy aquí recibiendo todos sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus comentarios. Y también tengo aquí unos libros que ofrecer y que pueden ustedes adquirir aquí en la tienda de María Visión, o bien llamar a los teléfonos y pueden ustedes adquirirlos, se les van a enviar. Bueno, vamos por uno. Este libro, Cuando Dios llama al corazón, de Juan Alberto Echeverry. Este libro lo recomendamos mucho y pueden ustedes adquirirlo y se les puede enviar a cualquier parte del mundo, hasta China, la India, Australia o a donde sea. Bueno, también por aquí a la zona metropolitana tenemos este otro que se llama Encuentros con el Dios Vivo, de Gabriela, Encuentros cercanos con el Dios Vivo. Ahí está el nombre, Gabriela Aguilera de Gómez. También lo pueden adquirir aquí. Y por último tenemos este que es de oración, de Osvaldo Cuadro Moreno. Este libro también lo pueden adquirir aquí en los teléfonos de María Visión o en las instalaciones de María Visión. Si lo llaman a los teléfonos, se les puede enviar a sus casas. Bueno, pues espero los puedan adquirir, aquellos que estén interesados en algunas lecturas espirituales o lecturas que les ayuden a crecer en este tiempo de Adviento, a conocer mejor la fe, a saborear pues de la palabra de Dios, de la palabra viva, del Evangelio, pero ya meditada, ya bueno, pues digerida, para que podamos nosotros vivirla muy intensamente en este tiempo. Y siguiendo con el documento, recuerden ustedes que este documento también menciona cómo el hombre tiene que pasar aquí, o sea, urge la necesidad de pasar grandes tribulaciones que terminan con la muerte. Y sin embargo, en Cristo está nuestra esperanza de la resurrección. Por eso nosotros tenemos que vivir con paz, con paciencia y con alegría todas estas tribulaciones que todos tenemos que pasar aquí, porque aquí nadie se va sin tribulaciones, sin sufrimientos. Me recuerdo a Santa Teresa cuando le preguntaron en su lecho de muerte que, bueno, ¿qué le parecía esta vida? Y dijo, una mala noche en una mala posada. Y sin embargo, qué palabras tan sabias de esta santa, pero nosotros tenemos que vivir siempre alegres, con una alegría. ¿Por qué? Porque en Cristo está nuestra salvación, está nuestra esperanza, está la luz que nos da vida, y que sabemos que pase lo que pase aquí, nosotros tenemos asegurado, si nosotros aceptamos este mensaje de Cristo, aceptamos a Cristo y nos esforzamos por vivir como Él quiere que vivamos, Él nos va a ayudar. Pero además también quiero enfatizar el punto de que la gracia de Dios no le falta a toda la humanidad, porque Cristo murió por todos. No hay que tener un concepto de iglesia muy reducida. Si a la iglesia no la entendemos, no la vemos sobrenaturalmente, es decir, no tratamos de comprenderla en su dimensión sobrenatural, no la vamos a entender nunca. A la iglesia, como a Dios, hay que amarla sin conocerla. Queremos conocerla también y dominar todo o abarcar a Dios tan perfectamente y el misterio de su iglesia, que cualquier cosita que se sale de nuestros parámetros pensamos que ya no es, y entonces perdemos el amor. No, a la iglesia hay que amarla
como decía Santo Tomás, las realidades que están por encima del hombre es más perfecto amarlas que conocerlas, porque no las podemos abarcar. Y estas realidades son principalmente Dios y su iglesia, su cuerpo místico, el pueblo de Dios, porque esta iglesia abarca más allá de las fronteras del bautismo por medios, como dice el documento, que solo Dios conoce y por los cuales distribuye gracias especiales para que todos los hombres de buena voluntad, es decir, esta voluntad que obra conforme a una conciencia recta, aun cuando lamentablemente algunos estén equivocados porque no tuvieron la oportunidad de recibir la verdad, va actuando la gracia del Espíritu Santo en ellos para, por vías extraordinarias, ser incorporados a la iglesia, a la única iglesia en la que hay salvación, porque acuérdense que solo en la Iglesia Católica hay salvación, pero hay diferentes formas de incorporarse a la iglesia. La más ordinaria y la más perfecta es a través del bautismo, pero luego aquellos que no tienen esa oportunidad de ser bautizados porque no ha podido llegar el Evangelio, a veces por responsabilidad, sobre todo nuestra, de los católicos, que no hemos dado buen testimonio, que no nos hemos formado bien, que no evangelizamos, que no salimos. Por eso el Papa nos ha dicho que salgamos, que no tengamos miedo en salir con alegría a mostrarle a los demás lo que es nuestra fe, la alegría de nuestra fe, nuestra esperanza, porque solamente en Cristo podemos tener respuesta a todas nuestras inquietudes, a los deseos más profundos del ser humano. Imagínense qué triste todos nosotros que tenemos fe ha de ser para las personas que no saben que Cristo existe o quién es Cristo, que lo oyen allá lejanamente, pero que no se han acercado a ese misterio, que no han podido tener un encuentro personal con Él porque no lo pueden conocer. Eso debe ser terrible. Nosotros vivimos muy confiados, tranquilos, tenemos paz porque sabemos que tenemos pues la promesa de Jesucristo, que se encarnó, que padeció, que murió, que derramó su sangre inocente por todos y cada uno de nosotros, como lo dice el documento. Por cada uno de nosotros puede decir, aunque sea el más pecador, que Cristo murió por un amor perfecto, infinito, por nosotros. No hay ningún pecado, por gravísimo que sea, que Cristo no perdone. Todos, absolutamente todos, vamos a ser perdonados. Y aunque ahorita el trigo y la cizaña en este mundo tengan que convivir, pues sabemos nosotros que al final está la promesa de Cristo. No hay que hacerle tanto caso a la cizaña y hay que seguir abonando el trigo para que esta iglesia crezca y podamos nosotros transmitir con nuestra alegría, con nuestra fe viva, con nuestro testimonio, el Evangelio. Pero como siempre, este programa se va rapidísimo. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y bueno, por permitir a esta bendita señal de María Visión entrar a su casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.